desayunos de 24 horas. Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil al ministro Gabriel Martínez, ministro de Obras Públicas y Transporte. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, quisiera empezar esta entrevista preguntándole su opinión sobre la decisión que tomó ayer por mayoría la Asamblea Nacional de negar y archivar el proyecto de ley económico de crecimiento económico urgente. ¿Era algo que preveían podían pasar o tenían su confianza depositada en que más bien iba a haber quizás algún cambio de actitud en ciertos asambleístas que desde un primer momento mostraron sí su rechazo a esta ley y más bien respaldarla y dar paso a la misma? Bueno, realmente creo que el gobierno esperaba que prime la coherencia, que prime realmente la responsabilidad por la situación que pasa el país, y obviamente nos sorprende ingratamente porque lo que se está archivando es la posibilidad de eliminar intereses y multas y de que puedan renegociar sus deudas 9.000 estudiantes universitarios que tienen todavía deudas pues con el sistema financiero. Se niega la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, algo que un montón de empresarios y que un montón de políticos han venido pidiendo durante muchísimo tiempo. Se elimina la posibilidad de eliminar impuestos al sector agrícola, bienes de capital, a bienes de consumo del sector agrícola, del sector productivo. Se niega la posibilidad de que se establezca un margen máximo del 5% para el crecimiento del presupuesto general del Estado año a año. Antes era 15%. Entonces realmente sorprende, porque mientras se dice defender a los pobres, mientras se dice estar preocupado por las clases más necesitadas, resulta que se archiva una propuesta que no los tocaba en absoluto y que más bien tocaba a aquellas personas que ganan más de $100.000 al año y que obviamente no califican como pobres porque se eliminaban los gastos deducibles del impuesto a la renta de esas personas. Se grababa con una contribución especial durante un tiempo prudencial a las empresas que facturan más de $1 millón al año, con una contribución mínima para poder salir un poco de estos problemas de financiamiento que tiene el presupuesto general del Estado. Y sin embargo se la niega y se la califica como impuestera, cuando realmente lo que estaba haciendo era motivar e intentar incentivar el crecimiento de la economía. Entonces, lo lamentamos profundamente. Creo que es una mala noticia para el Ecuador lo que sucedió ayer en la Asamblea, que tenemos todavía y debemos de reflexionar muchísimo sobre esto. Políticos que están más preocupados sobre los cálculos, sobre las próximas elecciones, en lugar de pensar qué es lo responsable de hacer por el país. Todos se llenan la boca diciendo de que necesitamos tener finanzas públicas más ordenadas. Sin embargo, cuando se intenta eliminar un subsidio nefasto, hay quejas. Cuando se intenta gravar a quienes más tienen, hay quejas. Entonces realmente lo que vemos es un deseo de inhabilitar al gobierno a actuar, que es terrible, porque al final del día el que paga las consecuencias es el ciudadano común. Pero usted decía previa a esa sesión de la Asamblea que esperaba que haya una conciencia una coherencia más bien en las necesidades fiscales que tiene el país y una coherencia también entre lo que predica y se hace. Ahora piensan pues que esta coherencia no estuvo presente, no se manifestó ayer en la Asamblea. Pero usted también decía que en caso de que sucediera, de que se archivara esta ley tal y como lo hizo la Asamblea ayer, todas las carteras de Estado enfrentarían problemas. En el caso particular de la suya, ¿cuáles serían? Mire, el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha venido reduciendo año a año desde la década pasada por los problemas presupuestarios que existen. En un momento llegó a tener 1.500 millones de dólares, hoy tenemos 300, en este año cerramos con 380 millones de dólares para atender los mismos 10.000 kilómetros de red vial estatal. Eso obviamente nos pone muchísima presión sobre lo que podemos hacer en cuanto a obra pública. Y creo que en el momento en que necesitamos justamente hacer obra pública para reactivar la economía, para poder dinamizar, para poder crear empleos. Entonces, si no hay recursos para poder hacer inversiones, pues lo que vamos a tener es un gobierno un poco paralizado. Indistintamente de eso, la proforma presupuestaria que está presentada para el 2020 contempla casi 3.600 millones de dólares para inversión, para gastos de inversión, de los cuales el 65% son destinados a temas sociales. A temas sociales, el bono de desarrollo humano, a temas en gastos de salud. Pero necesitamos también dinero y justamente uno de los objetivos de esta ley de crecimiento económico era recaudar algo más de fondos que nos permita hacer inversión pública, crear nuevas rutas, mejoramiento de las vías.
Y eso obviamente se va a tener que postergar o tendremos que buscar otras formas de poder hacerlo. Nosotros estamos muy concentrados en hacer concesiones, que es una forma de atraer al sector privado a que haga aquellas inversiones que el sector público lamentablemente no tiene capacidad económica. Pero ¿y cómo avanzan en esa intención? Porque de esto ya se viene hablando hace algún tiempo. ¿Han logrado concretar cómo va ese camino de estas alianzas público-privadas? Bueno, son concesiones realmente. Hay que diferenciar lo que es una alianza pública-privada de lo que es una concesión. Pero ya tenemos un ejemplo que es muy positivo y que estamos firmando entre diciembre de este año y enero del próximo año, que ya están adjudicadas, que es la concesión de la vía E25 desde el tramo desde Santo Domingo hasta Buena Fe y desde Buena Fe hasta Juján, a dos empresas diferentes. Esto es el tramo, la mayor parte del tramo desde Guayaquil a Quito, para ampliarla a 4 carriles, una aspiración del país desde muchísimos años atrás y que lamentablemente cuando hubo la mayor bonanza económica no se realizó. Nosotros hemos firmado el contrato modificatorio para que la vía desde Machala hasta Guayaquil se amplíe, desde el ramo desde Río 7 hasta Tenguel, y la idea, y de Tenguel a Naranjal, que está por concesionarse en el próximo mes, está por recibirse las ofertas. Hemos lanzado hace pocos días el proceso de concesión de la vía Loja-Catamayo para ampliación a un tercer carril para rebasamiento. Estamos por lanzar también Montecristi y La Cadena, y así tenemos algunas opciones de concesiones que nos van a permitir atraer capital privado para poder hacer las ampliaciones y los mantenimientos, porque obviamente el presupuesto del ministerio es limitado. ¿Son obras que estarían listas antes de que finalice este gobierno? Algunas no, por el tamaño y por el tiempo que toma la construcción es difícil que muchas obras se concluyan. Estamos hablando de muchísimos kilómetros de ampliación. Lo importante es dejar esto avanzado, dejarlo firmado, dejarlo sellado, así tal cual está Salinas Chongón, que también está firmada y que comienza pues sus trabajos desde enero del próximo año, comienzan ya los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la vía. Entonces, todo esto aquí lo importante es que quede firmado y el tiempo obviamente deberá tomarse el tiempo suficiente para poder ejecutar las obras de forma correcta. Un proyecto, por ejemplo, como el Quinto Puente, solamente su fase de construcción toma 4 años. Ahora, antes de entrar a más detalles sobre ese Quinto Puente, quería consultarle también, usted ha dicho algo que importante, que con esta decisión que tomó la Asamblea, sí, todas las carteras de Estado podrían verse perjudicadas, la suya tiene una reducción ya del presupuesto sustancial, y con esto de aquí se podría caer en una paralización del gobierno en ciertas cosas, a lo mejor ante la falta de recursos. Pero el presidente Moreno, poco después de que la Asamblea tomó pues esa decisión, ya dio una cadena nacional donde dijo que en las próximas horas enviaría un proyecto de ley en el que se recogerían las ideas que salieron fruto del debate, las buenas ideas, recalcó él, se mantendría también esta ratificación de defender la dolarización y preservarla, y también, bueno, dio a entender que sería un proyecto que sí, que se mantendría también sustancialmente, yo creo que conformado por esta parte tributaria, ¿no? Dentro de lo que cabe en una reforma tributaria. Más o menos, ¿por dónde iría? ¿Cuáles serían los lineamientos? Yo creo que hay que conservar, la mayor parte del proyecto es positivo, hay cosas obviamente perfectibles, tal vez hay algún tipo de cuestionamiento a ciertos tributos en torno al consumo de Internet o a ese tipo de servicios. Yo lo que creo es que el gobierno y la postura del presidente es una postura, a pesar de la adversidad, es una postura optimista, es una postura de voluntad, de sacar al país adelante a pesar de todos los obstáculos que podamos tener, a pesar de todas las voces disonantes, que lo único que hacen es presentar obstáculos, pero no hacen propuestas. No hay realmente, dentro de todas las voces que hablaron ayer, que cuestionaron el proyecto, realmente no hubo ninguna propuesta de cómo mejorar la situación fiscal del gobierno. Entonces estamos ante una asamblea que bloquea, que ha bloqueado este proyecto importante, y que sin embargo desde el Ejecutivo tenemos clara esa convicción de que el país tiene que salir adelante, por más de personas que quieran aguantarlo y frenarlo, nosotros vamos a estar ahí para empujarlo de la forma que sea posible. Pero ¿qué pasa si esas voces disonantes que usted antes también me acaba de mencionar, que están pensando más en lo político, se mantienen también entre una nueva propuesta que envía el presidente de la República? Mire, yo creo que habrá que hacer muchísima más presión social. Yo creo que hay que hacer que más bien sean aquellos que han sido perjudicados esta vez, como lo son un montón de estudiantes que tienen esas deudas que todavía no van a poder renegociarlas ni eliminarles los intereses de mora que tienen. Creo que deben de ser ellos los que defiendan la ley. Creo que tienen que ser también los empresarios que quieren que se les elimine el anticipo del impuesto a la renta, quienes defiendan esa ley. Tal vez debemos incorporar muchas más voces por fuera del gobierno
para que sean ellas las que van a ver perjudicados porque no se realizan estas inversiones. El sector agrícola, al cual se le estaba eliminando el IVA en la importación de bienes de capital, como tractores y ese tipo de inventario, de maquinaria, deberían de también tener una posición en la cual defiendan este tipo de leyes que al final del día van a beneficiarlos a ellos como sector productivo. Creo que eso puede ser complementado, eso es algo que debemos de intentar comunicarlo mejor dentro del gobierno y evitar que se posicionen cosas que son totalmente falsas, como que esta es una ley que afecta a los más pobres. Eso de ahí creo que no hay un argumento que pueda sostener ese tipo de aseveración. Y lamentablemente tenemos políticos que van y lo repiten y han creado una imagen negativa de la ley cuando esta no la representa. Pero ¿y usted tiene un plan B? Porque ahora ya tiene un presupuesto que está mermado. Si se ve todavía más difícil el obtener recursos, ¿cómo va a ser para mantener esa red vial que demanda pues de una importante inversión? Nuestro plan ha sido claro desde el principio. Nosotros estamos en un plan muy agresivo de concesiones, no solamente de la red vial, sino de lo que nos queda de facilidades portuarias. Por ejemplo, el puerto de Manta y el puerto Providencia van a salir a proceso de concesión. El aeropuerto de Manta, para el puerto de Esmeraldas y el puerto Providencia. El aeropuerto de Manta, ya tenemos una propuesta de una compañía coreana, una compañía estatal. ¿Van a aceptar esa propuesta? Está en análisis, la recibimos hace 2 semanas en las fiestas de la ciudad de Manta. Y obviamente es una propuesta para que el sector privado se lleve estos bienes, los haga funcionar, los haga operar, brinde un buen servicio, haga crecer las facilidades, como tenemos en Guayaquil, como existen en Guayaquil y en Quito, y podamos tener activos del Estado que estén en mejores manos. Con eso nos ahorramos la necesidad de nosotros financiarlos y podemos liberar recursos para atender cosas que definitivamente son inviables entregárselas al sector privado, económicamente no son rentables, pero que son socialmente responsables y que debemos nosotros ejecutar. Ahora, revisando ya otros temas, ministro, un año después de que se dio a conocer o fue anunciado este concurso para la construcción del 5º puente sobre el río Guayas, resulta que fue declarado desierto este concurso. Si bien hubo empresas privadas que estuvieron interesadas, pues no se logró concretar ninguna de las ofertas. ¿Cuál consideran ustedes fue quizás la principal causa de eso? Mire, hay que explicar desde el inicio de este proceso. Hacer una alianza pública o privada para el 5º puente no es ninguna noticia nueva, esa es la verdad. Este proyecto nace justamente como una iniciativa privada hace 2 años. En el año 2018 se presenta una compañía que hace esta iniciativa, pero que lamentablemente esta empresa que hace esta propuesta no tenía las credenciales de experiencia, de capacidad económica para poder llevar este proceso a cabo. Entonces el Comité de Alianzas Públicos y Privados hizo algunos cuestionamientos a la iniciativa privada que presentó esta compañía y el tema quedó ahí. Pero para no dejarlo morir, el gobierno nacional lo que hizo fue replicar un proceso que nosotros tenemos y que ya lo hemos ejecutado en algunas ocasiones. Ya vendríamos a tener 3 concesiones, una concesión firmada después de 20 años, que no ha habido concesiones en el país, concesiones viales, 2 concesiones adjudicadas, que estamos por firmar los contratos. Lo llevamos a hacer un proyecto de concesión. Se lanza el proceso en octubre del año pasado y hemos dado 3 ampliaciones al sector privado. Se dieron 3 ampliaciones. ¿Para qué? Para que el sector privado, las empresas interesadas, puedan hacer estudios, puedan hacer análisis, puedan hacer sus cálculos con respecto a tránsito, puedan hacer sus cálculos con respecto a la ingeniería. No solamente eso, el gobierno al final, hace unos 3-4 meses, les permitimos a los oferentes privados que ellos propongan la tipología del puente. Se les aseguró unos ingresos específicos como aporte del Estado a la construcción, nunca a la operación, sí a la construcción. Y sin embargo, lamentablemente nos coincide el día en que se tenían que recibir las ofertas. Tuvimos la declaratoria de estado de excepción el 3 de octubre por los incidentes de violencia que teníamos en el país. Probablemente eso influyó. Lo cierto es que nosotros dimos suficiente tiempo y la declaratoria de desierto es una obligación legal que tenemos que hacerla al recibir propuestas que no calificaban o propuestas no completas para este proceso. Pero nosotros seguimos. El compromiso del gobierno es absoluto con la ciudad de Guayaquil y por eso nuestra propuesta es buscar una forma de contratación mucho más ágil, que es a través de una preselección de compañías públicas internacionales, para la cual haremos una
invitación a través de todas las embajadas a que le ofrezcan este proyecto a sus compañías públicas para que vengan y poder hacer un proceso mucho más ágil de contratación. ¿Por qué irse por esa opción quizás internacional, de buscar una empresa internacional y no darle paso quizás a esa propuesta que hace la alcaldesa de Guayaquil de que asumir ella la competencia, de que el gobierno traslade a ella la competencia para construir este puente? Mire, la propuesta de hacerlo por APP va a tomar 2 años. Nosotros le hemos invitado públicamente a la alcaldesa y lo haremos pues ya formalmente, más allá de que fue pública nuestra invitación, y lo haremos también tal vez más personalmente. Pero la idea es trabajar en conjunto por el bien de la ciudad. Nosotros estamos en capacidad, el proyecto, se hace referencia al proyecto del dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil. Y lo cierto es que esa APP tomó 2 años casi en su conclusión. Nosotros creemos que ahorita el tiempo apremia, ciertamente. Nosotros tenemos ese compromiso con la ciudad. Tenemos una forma completamente viable de hacerla. Ya tenemos intereses de compañías internacionales con muchísima capacidad, no solamente económica, sino también técnica, y creemos que es la vía más rápida, más concreta y una vía transparente para poder otorgar y hacer realidad este proyecto. Y obviamente invitamos a los 2 GATs que están involucrados porque son en sus zonas geográficas, el GAT de Guayaquil y el GAT de Durán, a que obviamente nos den sus opiniones y sus apreciaciones, pero esto es un compromiso del gobierno que lo va a llevar a cabo. Quiero agradecerle su presencia, ministro, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.